PlayStation anuncia que a partir del 2028 pondrá fin al formato físico. PlayStation ha informado que dejará el formato físico a partir de enero de 2028. PlayStation ha anunciado la detención de la producción de discos físicos. Sony acaba de anunciar el fin oficial del formato físico. Ha anunciado que suspende oficialmente la producción de discos Blu-ray. Anunció que en enero de 2028 dará por terminada la producción de juegos en formato físico. Eso es mi biblioteca de juegos de Xbox. Muy divertida, ¿no? Batman, Halo, Final Fantasy, Devil May Cry. Ojalá ese contenido fuese mío. Realmente esas solo son licencias. Eso le pertenece a Konami, a Capcom, a Microsoft. Nada de eso me pertenece a mí, aunque haya pagado por él. Lo mismo con mi biblioteca de Spotify. Wow, qué buenos discos, qué buenas canciones. Ninguno de esos discos es mío, ninguna de esas canciones es mía. Solo estoy pagando una mensualidad para acceder a contenido, mas no estoy siendo dueño del contenido. Mira este disco de mi banda favorita. Ese disco no es mío. No, espérame un segundo. Ya recordé que ese disco sí es mío. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo el CD, porque yo tengo el disco. Si Kings of Leon se separa, ese disco estará ahí hasta el día en el cual yo me muera. Si la disquera tiene un problema con ellos, ese disco se va a quedar allá y será mío hasta el día en el cual yo me muera. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es físico y no es digital. Miren, puse el ejemplo del disco por una muy sencilla razón. Como ya vimos al inicio del video, el pasado 1 de julio de 2026 se anunció por parte de Sony que en enero de 2028 PlayStation dejará de producir discos físicos. Y por primera vez en mucho tiempo la comunidad gamer no se enojó por un personaje femenino demasiado sensual ni por un cambio de diseño. Se enojó por algo real. A partir de prácticamente un año van a dejar de ser dueños de sus juegos. Van a pasar a un modelo 100% digital. Prácticamente ningún canal dijo nada bueno, porque no hay forma de que quitarte tu propiedad salga bien. Pero hubo algo que me di cuenta, algo que casi nadie está mencionando. O sea, si yo disfruto de los videojuegos, casi todo el mundo lo hace en mayor o menor medida, pero eso no cambia el hecho de que ya no vas a ser dueño de ese contenido. Cuando compras un juego digital, no estás comprando el juego, es solo una licencia que existirá mientras la empresa quiera, una licencia que puede desaparecer si los servidores cierran, si la distribución cambia a otro proveedor o si tu cuenta es baneada por X o por Y motivo. A partir de enero de 2028 va a ser la única manera para jugar juegos nuevos. No habrá ninguna posibilidad de decir esto es mío de verdad. Pero ¿estamos realmente seguros de que el problema es exclusivamente de los videojuegos? ¿Estamos 100% seguros de que todo esto termina aquí? ¿O solo estamos mirando un árbol y no el bosque? ¿Y por qué estoy diciendo esto? La industria de los videojuegos mueve cada año aproximadamente 200,000 millones de dólares. Y se podría decir que el 90% de esa plata es digital. Y sus otros dos hermanos, o sea, me refiero al cine, genera apenas 157,000 millones. Y la música apenas 30. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la industria de entretenimiento más grande del planeta, la que genera más dinero que el cine y la música juntos, ya dio el paso oficial a un modelo un 99% digital. Y no crean que lo hizo en silencio, lo hizo anunciando que a partir de enero de 2028 los discos físicos de juegos nuevos no van a existir. Y aquí es donde entra esta duda: si la industria más poderosa ya decidió que la propiedad física ya no existirá, ¿qué nos hace pensar que el cine y la música no van a seguir exactamente el mismo camino? Me explico, las suscripciones no van a parar de subir de precio por la inflación y por el cambio de distribución y que por las licencias y que bla 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 bla. Netflix, Disney, Spotify, Apple Music, Amazon, Tidal, HBO Max, cada año nos cobran más y nos dan menos control. Dentro de todo aún se puede comprar un Blu-ray, aún se puede comprar un CD, aún se puede decir esto es mío, pero ¿por cuánto tiempo? Si los videojuegos que mueven más dinero que el cine y la música ya soltaron la propiedad física definitivamente, ¿qué nos garantiza que mañana no sea el turno de las películas y de la música? Eso es lo que verdaderamente me da miedo. Hoy todavía puedo entrar a mi cuarto, agarrar un CD, ponerlo en el reproductor y escuchar música que es mía, pero que realmente es mía. Todavía puedo sacar un Blu-ray y ver una película sin pedirle permiso a una empresa, pero cada año que pasa esa posibilidad se siente más frágil. Las suscripciones no dejan de subir de precio, de forma gradual, poco a poco, sin que nos demos cuenta, hasta que la gente va a mirar el precio y dirá: no, mejor pago la despensa, la luz y los impuestos. No va a ser un precio imposible como una Cadillac Escalade, pero
pero sí lo suficientemente altos como para que mucha gente tenga que elegir. Y ahí es donde viene la parte triste, porque la mayoría de nosotros buscamos solo un rato, un día para escuchar algo, para ver algo. Generaciones más jóvenes como la mía, incluso para jugar algo. Ese pequeño escape, ese momento en el que todo el mundo se detiene, aún así sea un poco, es algo que muchos de nosotros buscamos, aún sea en menor medida. Y pensar que en unos años eso podría volverse un privilegio duele, no por nostalgia barata, sino porque nos están quitando poco a poco la posibilidad de ser dueños de nuestras propias cosas, algo que no dependa de una mísera suscripción. Aún con todo esto, aún en plena era del streaming, aún en esta época donde la gente sube historias estéticas de Instagram con una captura de Spotify o Apple Music solo para demostrar qué tan melómanos son escuchando tal o otra cosa, y me burlo de esto último porque yo lo hacía, el CD, el vinilo y el Blu-ray de alguna u otra manera para bien siguen vivos, no como en sus años dorados que va más o menos del 2000 al 2015, no con la fuerza de antes, pero siguen vivos para bien. Y esto no es casualidad, hay una fatiga real por el streaming, esa sensación de que todo está disponible y al mismo tiempo nada se siente realmente tuyo. Pasas horas eligiendo qué diantres ver y al final no terminas viendo nada. El streaming nos acostumbró a que la música y las películas son ruido de fondo mientras haces otra cosa. Entonces para bien la gente empezó a volver, no de forma masiva, no como hace 15 años, pero volvió. Volvió porque quiere conectar otra vez con el arte, porque quieren tener algo en las manos, porque quieren poseer ese álbum o esa película que tanto les marcó, no solo en un rincón en una biblioteca digital que puede desaparecer mañana, sino en un formato físico que aunque sea a menor escala sigue resistiendo, sigue siendo una forma de decir esto yo lo elegí, es mío y se queda aquí hasta el día en el cual yo me vaya a mejor vida. Y lo interesante es que este pequeño regreso no solo es nostalgia de gente mayor, por más irónico que suene, este regreso viene por parte de mi generación, o sea la generación Z. Es verdad que hay un gran sector de gente de mi generación que llena sus destacadas de Instagram con capturas de Spotify y Apple Music, pero hay otro sector que está comprando vinilos, CDs y Blu-rays 4K. El vinilo lleva aproximadamente 19 años consecutivos creciendo. En 2025 superó el $1 billón en ingresos solo en Estados Unidos. Un dato es que es la primera vez en el siglo XXI que volvemos a esa cifra. Y eso que en 2026 aún sigue subiendo. También los CDs que muchos daban por muertos crecieron un 16% en Estados Unidos, solo en el primer semestre de 2026. Incluso si quitamos todo el fenómeno del K-pop, subió un 6%. Y lo llamativo es que la gente de mi generación lo compra como un objeto, como merchandising, como una forma de poseer el disco. Y en el cine pasa algo parecido. Las ventas de Blu-ray 4K Ultra HD crecieron un 12% solo en el primer semestre de 2025. Y en 2026 un 20% en Inglaterra. Las ediciones especiales, los steelbooks y las colecciones están impulsando esa demanda. El declive general del formato físico se frenó de forma notable. No estamos hablando de los números que había entre la década del 2000 a máximo 2015. Estamos hablando de un nicho, pero un nicho real. Un regreso impulsado en buena parte por una generación que creció completamente en lo digital, donde lo físico era anticuado. Y aún así, están buscando algo que puedan poseer y tocar, que se pueda coleccionar, que se pueda sentir como algo propio cuando quieran escapar, aunque sea un poco de la realidad. Pero aquí llega la ironía más grande de todo esto. Mientras el vinilo, el CD y el Blu-ray 4K están teniendo estos pequeños pero reales revivals, lamentablemente en los videojuegos físicos no está pasando lo mismo. Los números son bastante claros. Capcom, una de las empresas más importantes del medio, reportó que el 93% de sus ventas e ingresos son totalmente digitales. En Xbox la cifra es muy parecida, alrededor del 90-91% de ventas de juegos y software son totalmente digitales. No existe un revival o resurgimiento. No hay generación empujando de forma grande el volver al disco físico de juego como se está pasando con el CD y el vinilo. Y lo más irónico es que la comunidad gamer fue con diferencia la que más ruido hizo cuando se anunció el final de los discos físicos en PlayStation. Todos los videos eran cosas negativas porque en efecto no hay nada bonito en todo esto. Pero a la hora de los hechos, es verdad que las producciones de CDs y de Blu-rays cada día son más escasas, pero ese número pequeño de CDs y de Blu-rays se vende. En cambio, si ya anunciaron el cierre definitivo de discos físicos en videojuegos, uno pensaría que los gamers estarían comprando hasta lo último que hay, pero a la hora de los hechos no ha generado la misma demanda sostenida que sí lograron los melómanos y los cinéfilos. Aunque sean minoría, ellos están comprando. En los videojuegos el ruido fue gigante, pero las ventas
ventas físicas siguen siendo una fracción cada vez más pequeña. Ya habiendo analizado que el cine y la música resurgieron, pero que los videojuegos de alguna u otra manera que generan el doble que estos no, surge la pregunta que me da vueltas en la cabeza. Si la comunidad gamer, que es muchísimo más grande que la melómana y la cinéfila juntas, ¿por qué si ha habido un resurgimiento real del vinilo, del CD, del Blu-ray y no uno en los videojuegos físicos? Porque no es que no exista una demanda, sí la hay, pero es muy pequeña. Los discos físicos se fabrican en cantidades mucho menores que en 2008 o 2010. Hay coleccionistas, una que otra edición especial, gente por ahí que aún sigue comprando uno que otro juego, pero no hay un resurgimiento o movimiento cultural enorme que sí se ve en el cine o en la música. Me genera la pregunta de por qué se debe, y siento que es la forma en la cual se consumen los videojuegos. Una canción o una película la pones en el estéreo o en el reproductor y las disfrutas así, tal cual vienen. No hay actualizaciones, no hay parches, no necesitan que el servidor esté online, simplemente es el mero disco. Un videojuego moderno, aún de los single players pelijuegos como Red Dead Redemption 2 o Metal Gear Solid 3, dependen de conexión a internet, dependen de actualizaciones y de espacio en tu disco duro. Y luego está el tema del precio. Un juego físico cuesta $70 o más, y ni se diga el GTA 6 que va a costar 90. Un vinilo o un CD, aunque no sean baratos, tienen rango de precio mucho más accesibles. También está dentro de toda la cultura de cómo se consume. La comunidad gamer, aunque sea enorme, se acostumbró muy rápido a la comunidad digital. Yo de hecho tengo un Xbox Series X digital que me regalaron en Navidad. Siempre hay muchos descuentos, juego inmediato, no se tiene que cambiar el disco. Esto más que nada impulsado por el rey del formato digital, o sea Steam. Mientras que en la música y en el cine una gran parte de la gente, sobre todo mi generación, está buscando precisamente todo lo contrario: ralentizar, tocar, poseer, disfrutar genuinamente todo el disco y toda la película sin estar viendo el celular, conectar con ese arte. Por eso el ruido de los gamers fue tan fuerte cuando se anunció el final de los discos, pero las ventas físicas no acompañaron la misma fuerza, y eso honestamente me deja pensando bastante. Yo de todo corazón espero que así como hubo un revival de la música y del cine con los CDs y los Blu-rays, haya uno con los videojuegos físicos, porque es un medio que merece ser preservado en el futuro. Yo de todo corazón espero que la comunidad gamer haga un esfuerzo para que el revival que tuvo el cine y la música sea posible dentro de la comunidad de ellos. Espero que no lleguemos a una utopía digital donde prácticamente todo está detrás de una pantalla, detrás de una suscripción, siendo casi imposible de acceder mediante el precio. Y nada, yo soy Pedro Pistolas, les agradezco mucho por llegar hasta acá. Denle like, suscríbanse y esperen el siguiente video que saldrá cuando tenga que salir. Dios los bendiga, chavos, nos vemos a la próxima. Chao.